Hola a todos y bienvenidos a mi curso online One Stroke Básico. Yo soy Sara Orozco, Máster Nacional y vamos a comenzar. El vídeo de hoy es una continuación del vídeo de ayer donde vimos los primeros trazos básicos de One Stroke. Hoy vamos a ver más trazos básicos para que podáis incluir a vuestros diseños de One Stroke y así poder ir ampliando nuestros conocimientos y destreza con el pincel. Como os dije ayer, el objetivo de este ejercicio es que conozcáis bien la colocación y el ángulo del pincel en cada trazo. Si sale mejor o peor, recuerda que es cuestión de tiempo. O recuerda que puedes empezar con trazos más grandes si te resulta más cómodo o más fácil. Y también quiero recordarte que los movimientos y giros que hago, aunque siempre lo digo, son para zurdos. Si eres diestra, aunque siempre lo digo en todos los ejercicios y lo repito, si eres diestra, los giros y todo es totalmente al contrario. Pero vamos, eso no hay problema porque en cada ejercicio lo voy diciendo. Vamos a comenzar con el ejercicio de hoy. Para el ejercicio de hoy vamos a necesitar también una cartulina de tamaño folio como la que utilizamos ayer. Vamos a doblarla también como en el vídeo anterior para obtener 4 trozos de cartulina y vamos a empezar aquí a practicar nuestros trazos de hoy y vamos a necesitar como siempre nuestro pincel de corte plano, que estén los pelitos bien pegados como siempre. Nuestra pintura ya preparada, que yo ya la tengo aquí, nuestro vasito con agua y nuestro papel absorbente. Y una vez que tenemos todo esto listo, ya estamos preparadas para empezar a practicar. Y vamos a empezar con el primer trazo, que lo voy a dibujar aquí con el rotulador. Vamos a empezar con el trazo para zurdos, que sería el pincel recto, ahí. Y después va a ir así y para abajo. Vale, voy a explicar el trazo. Esta rayita significa que el pincel ahí empieza en recto. Después el pincel se va a ir desplazando hacia la izquierda, pero como veis lo he hecho así hacia arriba y hacia abajo. Significa que a la vez que giramos el pincel hay que ir haciendo así para que quede como más difuminado el color. Y después terminamos bajando para abajo. Ese sería el trazo. Si somos diestros, sería al contrario. Marcamos aquí, en recto, y vamos girando el pincel, terminando también en recto. Y hacia abajo. ¿Vale? Este sería el trazo para los diestros. Ahora vamos a hacerlo de las dos formas, no os preocupéis. Vamos a cargar el pincel, pero antes de cargarlo, como siempre, lo mojo un poquito en agua para que coja humedad. Seco un poquito en el papel absorbente y cargo el pincel. Descargo. Y vamos a hacer el primer trazo aquí en este dibujito. Quiero que os vayáis fijando en cómo muevo los dedos y cómo posiciono el pincel, como siempre, es lo más importante. Vamos a marcar ahí el pincel en recto y voy girando a la vez que voy moviendo el pincel hacia arriba y hacia abajo y bajo. ¿Vale? Ese sería el trazo. Voy a volver a cargar el pincel, descargo y lo voy a volver a repasar. El color blanco hacia arriba, marco ahí y voy girando el pincel a la vez que voy hacia arriba y hacia abajo y bajo. Ese sería el trazo, ¿vale? Con este trazo podemos hacer unas flores muy bonitas. Voy a volver a cargar el pincel y voy a seguir haciendo el mismo trazo, marco. Recordar que este movimiento es para zurdos. Y bajo, ¿vale? Lo repaso, marco, voy girando el pincel a la vez que voy hacia arriba y hacia abajo y bajo, ¿vale? Ese sería el trazo. Y al hacer ese movimiento, quiero que veáis
¿Qué queda este efecto? ¿Veis? Queda como el rosa y el blanco, esas rayitas. Desde este ejercicio me vais a hacer 2 filas y voy a hacer ahora el ejemplo con la mano izquierda. Vuelvo a cargar el pincel, descargo y ahora con la mano izquierda el procedimiento sería el mismo, sin, nada más que al revés. Marco y voy girando el pincel a la vez que lo muevo hacia arriba y hacia abajo y bajo hacia abajo. Ese es el trazo. Voy a repasarlo. Como veis es igual, nada más que al revés. Así sería para diestros. Marco ahí y voy girando el pincel a la vez que lo muevo hacia arriba y hacia abajo y cuando lo pongo en recto, bajo. Ahí lo tenéis. Y vais a hacer una fila, no, perdón, 2 filas en total del trazo. Este trazo no me tenéis que hacer una fila para un lado y para otro. Es un trazo que se hace distinto porque como somos zurdos lo hacemos al revés. Pero si sois diestros, lo que me debéis de entregar son 2 filas de este trazo y si sois zurdos, 2 filas de este trazo, ¿vale? Para que quede bien claro. De todas formas, en la cartulina que os entrego, en el archivo adjunto, viene bien explicado. Marco ahí y voy girando, girando, girando a la vez que muevo hacia arriba y hacia abajo y bajo. Bueno, como ya sabéis, como yo soy zurda, pues me quedan mejor con la zurda, claro. Entonces, con este trazo, una vez que hayamos hecho las 2 filas, vamos a hacer una flor. Y para ello podéis marcaros también un esquemita que es el siguiente. Un cuadradito y del cuadradito de cada esquinita sacamos una rayita. Y este va a ser el esquema de nuestra flor. Entonces, con el trazo que hemos practicado ahora mismo, que se supone que hemos machacado bastante, que ya hemos hecho bastantes filas, incluso yo os diría cartulinas enteras, pues vamos a hacer una flor. Voy a hacer primero como si fuera para zurdos, empezaríamos en este lado, así haríamos la flor si somos zurdos. Empezamos en este lado y voy girando el pincel a la vez que lo muevo hacia arriba y hacia abajo y bajo, ¿vale? Voy a cargar el pincel, descargo y voy a hacer el otro lado. Marco ahí, voy girando y moviendo el pincel hacia arriba y hacia abajo y bajo. Ahora voy a hacer el siguiente pétalo de la flor siguiendo el esquemita que hemos hecho. Ahora marco ahí y voy girando el pincel a la vez que lo muevo hacia arriba y hacia abajo y bajo. ¿Veis? Y ahí en ese hueco hacemos el último pétalo. Voy girando, girando hacia arriba y hacia abajo, moviendo y bajo. Y ya estaría. Ahora lo que voy a hacer es rellenar el centro con el rosa. Ahí. Y volver a repasar todos los pétalos. Empiezo por el primero y marco ahí. Y lo repaso. Voy marcando, voy girando hacia arriba y hacia abajo el pincel a la vez que lo voy girando. Después termino en recto y bajo. Cargo el pincel, descargo y vuelvo a hacer el otro pétalo, marco y voy girando el pincel a la vez que lo voy moviendo hacia arriba y hacia abajo y bajo. Marco y voy girando el pincel a la vez que lo voy moviendo y bajo. Marco y voy girando el pincel a la vez que lo voy moviendo hacia arriba y hacia abajo, lo pongo en recto y bajo. Así sería.
Y luego, por último, este tipo de flores queda muy bonito cuando hayamos repasado la técnica de micropintura para hacerles el bordecito, como veis en esta, por ejemplo. Esta de aquí le hemos hecho los bordes, es la misma que hemos practicado aquí. Con la micropintura y haciendo el delineado y tal, pues como veis luego al detalle quedan muy bonitas este tipo de flores. Os recomiendo que las practiquéis bastante, ¿vale? Aquí en la cartulina no hace falta hacer el delineado porque como es negra vamos a simplemente lo que es practicar los trazos. Vamos a ir poco a poco. Entonces vais a hacer 2 filas de este trazo, como os he dicho, unas cuantas flores, por lo menos me podéis hacer en una fila unas 6 por lo menos. Voy a hacer ahora la misma flor para diestros. Hacemos un cuadradito y ponemos una rayita en cada línea del cuadrado y ahí vamos a hacer la flor. Es la misma que hemos hecho antes pero para diestros, que ya sabéis que es lo mismo pero al contrario. Empezamos ahí, marco y voy moviendo, girando el pincel a la vez que lo voy moviendo hacia arriba y hacia abajo, termino en recto y bajo. Voy a hacer el siguiente pétalo, vuelvo a cargar el pincel, descargo, marco, voy moviendo mi pincel a la vez que lo voy girando, termino en recto y bajo. Cargo el pincel. Ya sabéis que cuanto más apretéis el pincel, pues os va a quedar la flor más grande o más pequeña. Marco ahí, voy moviendo el pincel hacia arriba y hacia abajo a la vez que lo voy girando, termino en recto y cuando estoy en recto ya bajo. Marco ahí, voy girando hacia arriba y hacia abajo a la vez que voy moviendo el pincel, termino en recto y bajo. Ahí, esta sería nuestra flor. Como os decía antes, podemos rellenar lo que ha quedado con el rosa, así con la esquinita. Y ahora la repasamos. Empezamos desde el principio, marco y voy girando el pincel hacia arriba y hacia abajo hasta que termine y baje. Cargo el pincel, descargo, marco ahí y voy girando hacia arriba y hacia abajo, termino en recto y bajo. Vuelvo a cargar y marco ahí, voy girando el pincel a la vez que lo voy moviendo hacia arriba y hacia abajo, después paro en recto y bajo. Muy importante que el pincel esté bien cargado siempre para hacer los trazos. Marco ahí, voy girando el pincel, termino y bajo. Vale, y ahí tendríamos otra flor. Como os decía, me podéis entregar una fila con mínimo 6 florecitas. Le vamos a hacer los puntitos en medio. Y como en el vídeo anterior también quiero que me entreguéis cuando me mandéis la práctica, que me pongáis por escrito si sois zurdas o si sois diestras, para yo saberlo. Bueno, una vez que ya hemos hecho la práctica de este trazo, ya podemos hacer las flores, como os he dicho, que es lo que quiero que practiquéis. Y ahora vamos con el segundo trazo. Os lo voy a dibujar primero con el rotulador y este trazo va a ser así, va a tener el punto fijo y va a ir así para arriba y para abajo, después para arriba y para abajo. Y la dirección de la flecha va a depender de si somos zurdos o diestros. Este esquema sería para diestros, para empezar el trazo desde aquí, y si somos zurdos lo empezaremos desde aquí. Entonces sería al revés.
ahí sería el trazo para zurdos. Con este trazo podemos hacer un montón de diseños, por ejemplo podemos hacer flores y también nos sirve para hacer hojitas, así que es muy versátil y lo tenemos que practicar mucho. Voy a empezar por el pétalo para zurdos, voy a cargar el pincel, descargo. Voy a empezar por este de aquí, como os decía, vamos a marcar ahí y el pétalo va a ir hacia arriba y hacia abajo moviendo y después vamos a ir moviendo para abajo, acabando ahí. Es como el pétalo anterior, pero en vez de ir moviendo el pincel hacia un lado, es primero hacia arriba, girando y luego hacia otro lado. ¿Veis lo que hago con el pincel? Hago lo mismo que el dibujo. Marco ahí, voy girando hacia arriba y hacia abajo a la vez que llego a la punta, entonces pongo el pincel recto, ahí, y cuando está recto, pues lo giro y voy bajando hasta que acabo, ¿vale? Para que lo entendáis un poquito mejor. Voy a hacer otro aquí, voy a marcar y voy girando hacia arriba y hacia abajo, pongo el pincel en recto y ahora bajo hacia arriba y hacia abajo. Ahí, ¿vale? Es que este le había hecho un poquito pequeño. Lo voy a repasar, voy hacia arriba y hacia abajo, voy girando el pincel y hacia arriba y hacia abajo. Ahí. Voy a volver a cargar el pincel, vamos a volver a hacer el trazo. Marco ahí y voy subiendo hacia arriba y hacia abajo a la vez que voy poniendo el pincel en la posición que os he dicho antes, ¿veis? Y este trazo está muy bien porque nos sirve para hacer flores y para hacer también hojitas. Podemos usar en vez del blanco y el rosa, pues un verde y un amarillo y también serviría. Voy a repasarle, marco ahí y voy moviendo todo el rato. A la vez que voy moviendo el pincel, como veis, voy haciendo hacia arriba y hacia abajo. Todo el rato eso. Todo el rato, ¿lo veis? Aunque yo mueva el pincel voy haciendo ese movimiento, porque ese movimiento así el pincel es continuo, ¿vale? Ahora voy a hacerlo con la mano izquierda, el mismo trazo para diestros. Vale, lo tengo ahí, perdonadme porque he manchado toda la cartulina. Voy a empezar ahí, marco y voy subiendo hacia arriba y hacia abajo a la vez que pongo el pincel en recto y voy bajando hacia arriba y hacia abajo. Bueno, este trazo además me cuesta bastante hacerlo con la izquierda, pero con que veáis bien el movimiento del pincel y cómo es el trazo me sirve. Lo voy a repasar, marco ahí y voy hacia arriba y hacia abajo girando el pincel, lo pongo en recto para ir hacia el otro lado y acabo. Vale, ese sería el trazo. Ahora vamos a hacer una flor con estos pétalos de aquí para que veáis lo bonito que queda. Quedan muy bonitas estas flores. Vale, para hacer la flor voy a comenzar haciendo un pétalo ahí. Puedo hacer esto como hacíamos en el vídeo anterior, con el trazo básico, y ahora sobre eso voy dibujando mi trazo. Vale, ahí lo tenemos. Ahora para hacer el siguiente, marco mi V ahí donde termina el otro y el otro ahí. Y ahora ahí hago el trazo. Marco, voy girando mi pincel hacia arriba y hacia abajo a la vez que lo voy moviendo, haciendo el trazo y termino en recto. Ahí veis. Y ahora para hacer el siguiente trazo hago lo mismo, cargo el pincel, descargo y puedo marcarme una guía marcando ahí el empiece y ahí el final. Y empiezo a hacer mi pétalo,
voy girando, girando hacia arriba y hacia abajo, pongo el pincel en recto y ahora bajo y acabo en recto, ¿vale? Así con 3 pétalos ya sería una flor muy bonita, pero en este hueco de ahí podemos hacer la otra y sería una flor de 4 pétalos. Cargo y descargo el pincel y voy a marcar ahí, empezamos ahí y terminamos ahí, ¿veis? Y entonces hago mi pétalo, marco y voy subiendo hacia arriba y hacia abajo a la vez que voy moviendo el pincel, lo pongo en recto, bajo, voy girando y termino en recto, ¿vale? Y veis qué flor más bonita que queda con este trazo. También la podemos delinear, como os decía, y nos va a quedar una flor súper bonita. La debemos también repasar todos los pétalos y por último podemos hacer unos puntitos ahí y nos va a quedar súper bonita. ¿Vale? Ya tenemos ahí la flor con este pétalo sencillo. Si somos diestros, pues la flor sería igual, lo único que empezaríamos el trazo en este lado, ¿vale? Empezaríamos haciendo así, marcando la V, sería lo mismo. Como veis es un trazo que luego delineado, como veis aquí, lo podemos delinear con nuestro pincel y queda una flor súper bonita. Aquí en la cartulina, como es negra, pues no lo vamos a delinear. Ya iremos haciendo ejercicios más adelante y juntaremos todo lo aprendido. Quiero que me hagáis 2 filas y después, cuando la hayáis practicado muchísimo, que me entreguéis 2 filas, es evidente que tenéis que practicar muchísimo más el trazo. Entonces, después de haberle practicado muchísimo, pues ya os ponéis a hacer la flor. La podéis hacer de 3 o 4 pétalos, eso me va a dar un poco igual, como queráis, ¿vale? Y me vais a hacer pues una fila, por ejemplo, como mínimo con 6 flores, como estas de aquí. Que mirad, he manchado toda la cartulina porque me he manchado el guante y me he ido restregando por todo. Voy a ir repasando. De verdad os digo que el truco de que os hagan los trazos es en que pilléis la técnica de cómo mover el pincel. Cuando tengáis la técnica cogida os va a salir con la práctica, pero para que os salga la técnica pues tenéis que practicar. Por eso es muy importante practicar todos estos ejercicios para que os salgan luego los ejercicios posteriores que vamos a ver en este curso. Así que vais a machacarlo bastante estos ejercicios, ¿vale? Subo el pincel, lo voy poniendo en recto y bajo. Ese es el trazo. Vale, voy a limpiar mi pincel para que esté bien limpito y ahora vamos a ir con el siguiente trazo. El siguiente trazo que vamos a hacer es sencillo, pero tiene su aquel como todos, entonces hay que poner ahí el punto fijo y ahí va el pincel en recto y ahí va el pincel en recto. Entonces es hacer un giro totalmente de 180 grados con el pincel. Dependiendo de si somos zurdos o diestros, pues giraremos el pincel para un lado o para otro. Yo, como soy zurda, pues me apaño mejor a girar el pincel hacia ese lado y empezar en este. Si sois diestros, pues empezaréis en este lado girando el pincel hacia este otro lado. Es un trazo sencillo, pero hay que cogerle también el truquillo, así que lo tenéis que practicar bastante además. Vale, voy a cargar el pincel y os voy a hacer el primer ejemplo. Hay que poner el color blanco hacia afuera y vamos a empezar marcando ahí. El pincel tiene que estar totalmente recto hacia la hoja, ¿vale?
Y una vez que marcamos ahí, pues vamos a ir girando el pincel, dejando el color rosa en el punto giratorio quieto y girando el pincel, terminando en recto. ¿Vale? Ahí estaría el trazo. Tenéis que intentar que os salga sin soltar el pincel. Al principio os va a costar, porque os va a costar hacer el giro con el pincel, pero si lo practicáis os va a salir, ¿vale? Tiene que quedar así y si lo habéis hecho bien se ve en los colores, en el rosa y en el blanco. Si queda movido esos colores es que no habéis girado bien el pincel. Si sois diestros, como os decía, voy a intentar, que no sé si me va a salir. El movimiento sería el mismo, pero al revés, empezaríamos marcando en ese lado y giraríamos el pincel hacia el lado contrario. No hace falta presionar mucho el pincel, simplemente se trata de intentar girarlo, como os digo, y cuando lleguemos al final ponerlo en recto para que acabe. Bueno, pues mira, no me ha salido muy mal para ser la izquierda. Perdón, no me ha salido muy mal para ser la derecha. Vale, pues este trazo hay que practicarlo mucho. Me vais a hacer, para que yo vea un poquito vuestra evolución, 2 filas. Y también lo podéis repasar. No os preocupéis, siempre os lo digo. Todo tiene arreglo. Todos los errores se pueden corregir más en la pintura. Cuando os equivoquéis, lo repasáis y ya está. Además, en estas cosas, cuando estás dibujando y tú te equivocas, tú eres la única que sabe que te has equivocado, nadie se da cuenta. Giramos el pincel, como veis, es un giro total de 180 grados en el cual el color rosa no hay que moverlo. Se trata de poner así el pincel en recto, ir girándolo así a la vez que hacemos el trazo y acabando el pincel en recto. Ese es el movimiento. Vamos a hacer una fila, no, vamos a hacer 2 filas enteras de este trazo. Dependiendo de cuánto apretáis el pincel, pues os va a quedar el trazo más grande o más pequeño. Y si al final no conseguís que os quede en recto el pincel, pues es como que se va para abajo ahí la pintura. Por eso tenéis que apretar como al medio y como al medio del trazo ya ir empezando a levantar el pincel para que acabe en recto. Vamos a ir así practicando hasta que hagamos las 2 filas, pero por supuesto os recomiendo que practiquéis muchísimo más de lo que yo os pido, eso por supuesto. A lo mejor si pensáis que no os sale o os desanimáis, no os preocupéis, simplemente hay gente que necesita más práctica que otra, pero esto es una técnica que de verdad que lo puede conseguir todo el mundo con práctica y cogiendo bien la técnica de cómo se coloca el pincel, lo vais a poder hacer, no os preocupéis, ni os desaniméis, que es lo más importante. Vamos a continuar con el siguiente trazo y ahora voy a cambiar de color, voy a utilizar el verde y el amarillo porque los 3 trazos que nos quedan pues van a ser más para hacer hojas en las flores, entonces os recomiendo que utilicéis estos 2 colores para que queden mejor en la cartulina. El siguiente trazo lo voy a hacer primero. Lo que es el trazo para diestros sería, marcamos ahí y el pincel lo llevaríamos así. Ahora, si somos zurdos, el trazo lo haríamos ahí y lo llevaríamos para allá. Os voy a poner un ejemplo. Voy a cargar el pincel con el color amarillo y verde. Descargo. Y voy a hacer el trazo como si fuera para zurdos.
El trazo es marcamos ahí y subimos. Marco ahí y hago esto. Es un trazo súper sencillito que nos va a servir un montón para hacer un montón de diseños y lo tenemos que practicar bastante también. Porque muchas veces pasa que con los trazos así más sencillos son con los que os atascáis. Entonces, bueno, si no sale, no os preocupéis. Hay que practicarlo y ya está. El movimiento es este. Marcamos ahí en recto y hacemos como una S y giramos un poquito el pincel. Marcamos y hacemos así un poquito como una onda, ¿veis? Entonces luego visto así parece como una hojita. Es un pétalo, como os digo, muy sencillo, pero a la vez tiene su aquel. Vale, ahí voy a ir repasándolos. Siempre no olvidéis de repasar los trazos, todos los trazos que hagáis. Ahí marco y repaso. Marco y repaso. Marco y repaso. Marco. Ese es el trazo. Es que la verdad que el trazo por sí solo es un trazo pues que no dice nada. Pero es un trazo de hojita que debéis de practicar. ¿Veis? Queda así. Pero es lo que os digo, que por sí solo pues no dice nada. Ahora vamos a hacer el mismo trazo, pero para zurdos, que sería aquí. Comenzamos marcando, subimos y acabamos. Es lo mismo. Cargo el pincel y repaso. Marco. Voy a ir haciendo ahí más trazos. Marco. Cargo el pincel, descargo y voy a repasar ahí. No os olvidéis de siempre, si empezáis con el verde hacia arriba, pues hacer todas con el verde hacia arriba. Marcamos y hacemos como la onda y para arriba. Marcamos, hacemos como la onda y para arriba. Marcamos, hacemos la onda y para arriba. ¿Vale? Este es el trazo. Con la mano izquierda. Perdón, con la mano derecha. Vamos a repasar. Marco ahí, hago un giro y para arriba. 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 Ese es el trazo, ¿veis? Marco, giro, marco, giro y para arriba. De este trazo también me vais a hacer dos filas, hacia un lado y hacia otro, eso dependiendo de si sois zurdos o diestros. Y este trazo es muy sencillito, no hace falta, a ver, la cartulina nos va a quedar perfecto, pero luego los diseños los vamos a añadir y ya veréis que son muy sencillitos de hacer y os van a quedar unas hojas geniales. Ahora vamos con el siguiente trazo, que es otra hojita, y os voy a hacer el esquema para que veáis, porque esta hoja se hace en dos trazos. Vamos a hacer una rayita para allá, ahí va a ir el pincel en recto y ahí también va a ir el pincel en recto. Voy a marcar un 1 y un 2 porque
Al haber marcado dos números significa que este trazo va en dos trazos, o sea, hay que poner el pincel aquí y hacer un trazo y después levantar el pincel de la hoja, ponerlo aquí y hacer otro trazo, con lo cual, como tenemos que levantar el trazo de la hoja, por eso pongo un 1 y un 2. Aquí sería como el punto de apoyo y eso sería para donde hay que girar el pincel. ¿Vale? Como veis ahí la flechita. Esto es un trazo también que sirve para hacer hojitas, también nos sirve para hacer flores, pero ahora como estamos haciendo ejemplos de hojas y ya tengo estos colores, pues voy a empezar con la mano derecha ya que he marcado estos números así, porque este esquemita sería para diestros. Entonces voy a hacerlo con el color verde hacia afuera, entonces marcaríamos ahí y haríamos el trazo ahí y para arriba. Y ahora para hacer el otro lado marcamos ahí con el verde, el color verde también hacia afuera, marco ahí y hacemos lo mismo pero del otro lado. ¿Veis? Voy a repasar, cargo el pincel. Este trazo yo es que realmente lo hago con las dos manos. Vale, voy a repasar, ahí hago un giro y paro, lo pongo en recto y subo para arriba. Ahora voy a hacer el otro lado, lo repaso, marco, giro el pincel, lo pongo en recto y subo para arriba. Esa es nuestra hojita. Luego hago así como una rayita, ¿veis? Y ahí tendríamos nuestra hojita. Esta la tenemos que practicar un montón. Y como os digo, si sois zurdos, pues empezáis por este lado y si sois diestros, por este lado. Yo en mi caso es que esta hoja soy incapaz de hacerla con una sola mano. Tengo que hacerla con las dos. Pero yo creo que el movimiento que se va a ver igual. Voy a repetirla, voy a hacer otra hojita. Cargo el pincel, descargo, no me voy a cansar de repetir lo importante que es que tengáis vuestro pincel limpio, que estéis constantemente limpiándolo, mojándolo en agua. Ahí marco y hago el primer trazo, giro, pongo el pincel en recto y subo. ¿Veis? Y ahora cambio el pincel, le pongo el color verde también hacia afuera, marco ahí, giro el pincel totalmente hasta que lo dejo en recto y subo para arriba. Vale, ahí estaría. Ahora lo voy a repasar y hago lo mismo, marco, giro el pincel a 90 grados, subo, ahí. El otro lado hacemos igual, cambiamos los colores, giro el pincel a 90 grados, lo pongo en recto y subo. Ahí estaría nuestra hojita y luego haríamos el palito, ¿veis? Quedan muy bonitas estas hojas y también, como os digo, este trazo nos sirve para hacer flores. De esta, con que me hagáis una fila es suficiente y dos de la anterior, o sea, tenéis que hacer dos filas de este trazo y una fila de este otro. Cuando no salga un trazo no es obligatorio que lo repaséis una sola vez. Los trazos los podéis repasar todas las veces que os sean necesarias, hasta que os guste como quede. Para el siguiente trazo os voy a dibujar el esquemita primero. Es el siguiente, hacemos, ahí va el pincel en recto. Y ahí también va el pincel en recto. Pero luego aquí hay que hacer como una onda, otra onda y para arriba. ¿Veis? Eso significa que el pincel vamos a hacer esto, no a moverlo como hemos hecho en los trazos anteriores. Y de este lado pues lo mismo. ¿Vale? Pero
va a ir así, primero así, lo vamos a poner el pincel en recto y vamos a ir bajando para este lado haciendo las onditas. El número de ondas da igual, podríamos hacer 2 o 3, eso no importa, y dependiendo de si somos zurdos o diestros, como siempre empezaremos por este lado o por este, ¿vale? Yo voy a empezar haciendo la primera para zurdos, cargo mi pincel y voy a hacer ahí la hojita. Voy a hacerla con el color amarillo para afuera en esta ocasión, da igual, pero bueno, lo voy a hacer así. Marco y hacemos una onda, paro el pincel, otra onda, paro el pincel y a la que hago esta onda ya le pongo el pincel en recto, ¿veis? Y ahora voy bajando para abajo y hago la otra onda. Bajo para abajo, hago otra onda y bajo y hago otra onda y termino en recto. Voy a volver a cargar el pincel y a repasar todo lo que he hecho. Marco ahí y hago una onda, otra onda, otra onda y subo, otra onda, otra onda, otra onda y bajo. Esta sería la hojita y también podemos terminar haciéndola el rabito. ¿Veis? Voy a cargar el pincel y voy a hacer otra hojita para que veáis sin el esquemita. Aquí al lado, con el color amarillo para afuera igual, marco, hago una onda, paro, hago otra onda, paro, hago otra onda, paro y ahí pongo el pincel en recto y lo subo. Y ahora voy bajando y a la que voy bajando voy haciendo las ondas. Y termino el pincel en recto, ¿veis? Luego lo repaso y quedaría perfecta. Y después hacemos una rayita así, sería una hoja súper bonita. El orden de los colores no importa, podemos hacer el verde para afuera, por ejemplo, y nos quedará también una hoja distinta. Marco y voy haciendo una onda, otra onda, paro el pincel, otra onda, paro el pincel, le pongo en recto y subo y ahora bajo, hago otra onda y otra onda y termino el pincel en recto. Vale, ahí como siempre, como todo tiene arreglo, la repasamos y la ponemos, la hacemos mejor porque al bajar me ha quedado regular. ¿Vale? Ahí, ¿veis? Da igual el orden de los colores, queda igual de bonita la hojita. Y hago la rayita. Vale, ahora, como os digo, esta flor la vais a tener que practicar bastante. Voy a coger y la voy a hacer con la mano derecha, que veáis que es lo mismo, pero al contrario. Es lo mismo, simplemente que empiezo por aquí. Marco y hago una onda, otra onda, otra onda y pongo el pincel en recto y ahora voy bajando, hago otra onda, otra onda, otra onda, otra onda y termino con el pincel en recto. Y para terminar hacemos el rabito, ¿veis? Así sería con la mano derecha. Es lo mismo, nada más que al contrario. Esta hoja la tenéis que practicar también un montón, quiero que me hagáis una fila mínimo, una fila entera de esta hoja y otra fila entera de esta otra. Por supuesto, antes de entregarme a mí la cartulina, como siempre os digo, debéis de haber machacado bastante estos ejercicios que hemos hecho. Aquí los tenemos, las hojitas y los trazos que hemos hecho al principio. Ahora por último, que esto es un trazo muy sencillo y queda muy chulo, vamos a cargar el pincel, os lo quería enseñar también porque es muy sencillo para hacer diseños. Vamos a cargar el pincel con amarillo y con verde, con los colores que estábamos utilizando, y voy a hacer un bambú. Para ello solamente tenemos que hacer un trazo en recto, paramos y bajo el pincel para abajo,
vamos siguiendo en recto, paro y bajo el pincel para abajo, ¿veis? Sigo en recto, paro y bajo para abajo, sigo en recto, paro y bajo para abajo. Vale, esta es la forma de hacer como una caña de bambú que queda muy chula para algunos diseños y es muy sencilla. Lo voy a repasar, bajo para abajo, hago el trazo, bajo para abajo, hago el trazo, bajo, hago el trazo y bajo. ¿Veis? Queda muy chula y es bastante original también. Y esto la verdad que no tiene ningún misterio. Ahora voy a hacer otra ahí. Bajo para abajo, bajo, hago el trazo, bajo, hago el trazo, bajo, hago el trazo, bajo. ¿Veis? Queda muy chulo. Y luego, lo voy a acercar un poquito, y luego una vez que tenéis así hecho el trazo, podéis hacer unos puntitos ahí en los lados como que fueran espinas. Si lo hacéis con el pincel finito, pues os va a quedar más detallado. Pero ya habéis visto que esto no tiene ninguna dificultad y queda muy gracioso. Es simplemente bajar para abajo, paras el pincel y lo mueves hacia ahí. Vuelves a bajar, paras el pincel y lo bajas. Bajas, paras el pincel y lo bajas. Es así, ¿vale? Y luego pues si hacéis las rayitas finitas a este lado, que queda como unas espinitas, pues queda muy curioso, la verdad. Y nada, os quería enseñar también este trazo, que bueno, no hace falta que me entreguéis algún ejemplo, si queréis me podéis poner alguno para que yo lo vea, pero no es como un trazo en sí como los otros, ¿vale? Es como una práctica más que os pongo al final. Y me podéis mostrar algún ejemplo. Y bueno, estos son todos los trazos que me tenéis que entregar. Voy a hacer un repaso, aunque en el archivo que os voy a entregar lo va a poner claramente. Para el primer trazo me tenéis que entregar 2 filas del mismo trazo. Si sois diestros el trazo sería este, y si sois zurdos sería este, o sea, 2 filas de estas, y diestros 2 filas de estas. Luego con este trazo hemos hecho esta flor, me tenéis que hacer una fila con unas mínimo 6 flores. Después me vais a hacer este trazo, que lo hemos hecho también para zurdos y diestros, y me vais a entregar 2 filas de este trazo. A continuación de esas 2 filas me vais a hacer con el esquemita o sin él, depende como os apañéis mejor, me vais a hacer como con las anteriores flores, una fila con mínimo 6 flores, con los puntitos, sin delinear ni nada porque eso lo haremos más adelante. Después hemos hecho este otro trazo de aquí, que es un trazo muy sencillo, girando el pincel a 180 grados, dependiendo de si somos zurdos o diestros, lo haremos de un lado o otro, y de esto me vais a entregar 2 filas. Después ya hemos cambiado de color para hacer las hojitas. El primer trazo es este de aquí, que es la hoja más sencillita de todas. Me vais a entregar también 2 filas de este trazo, 2 filas, porque considero que yo creo que de los 3, fijaos, es el más complicado. 2 filas de este trazo. Este trazo sería para diestros, para este lado, y para zurdos, este lado. Serían 2. Después hemos hecho esta otra hoja de aquí, que es en 2 trazos, ¿vale? Porque levantamos el pincel, como os he explicado, y de esta vamos a hacer una fila. Lo podéis hacer como queráis, con el color verde para afuera o con el color amarillo, eso me da igual, pero intentar que os salga más o menos bien cuando ya me entreguéis la cartulina. Y después del último trazo, que es esta hoja de aquí, me vais a entregar otra fila, una fila de cada hojita. Y por último ya hemos hecho el bambú, la hoja de bambú, que bueno, como ejemplo me podéis hacer una para que vea cómo os ha quedado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te hayan quedado claros todos los conceptos. Para ello adjunto una foto hecha de mi cartulina por si te sirve de ayuda o guía para realizar los ejercicios como en el vídeo de ayer. Os recomiendo que para empezar a practicar estos trazos hayáis practicado también bastante los anteriores.
Esta técnica de verdad que se consigue así a través de machacar y machacar muchas cartulinas y mucha práctica. De verdad que os pido muchísima paciencia y que practiquéis muchísimo y así poder empezar a dibujar diseños sencillos e ir evolucionando poco a poco en esta técnica. Nada más por el día de hoy, me despido, hasta mañana y recordad que en la práctica encontraréis la base de vuestro éxito.